conferencia de hoy está titulada Historia de la asistencia psiquiátrica en el Perú. Antes de presentar a nuestro ponente, la doctora Elizabeth Rivera, presidenta de la APP, dirá unas breves palabras del Día de la Psiquiatría Peruana. Doctora Rivera. Buenas noches con todos. ¿Se escucha? Doctora, quiero agradecer la presencia de todos a esta actividad organizada por nuestra asociación por el Día de la Psiquiatría Peruana. Sabemos que nuestro país está pasando por momentos críticos. Lamentamos la muerte de 2 jóvenes como consecuencia de las marchas, las manifestaciones producidas los últimos días. Nos solidarizamos con las familias de los ciudadanos fallecidos y con los que actualmente se encuentran aún hospitalizados. Este año que está transcurriendo nos golpea la pandemia y aún lo sigue haciendo. Son 8 meses que vamos luchando para controlarla y en esta lucha debemos reconocer el trabajo de todo el personal de salud, de la policía, Fuerzas Armadas y muchas entidades más. Sentimos la pérdida de muchos ciudadanos por la COVID-19, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, directos, entre otros. Debemos de seguir trabajando. Este momento es cuando más nos necesita nuestro país. Los psiquiatras queremos rendir un homenaje a los cientos de colegas muertos en los últimos 8 meses en la primera línea de batalla contra el COVID-19, para lo cual pido un minuto de silencio. El contexto de la pandemia COVID-19, el aislamiento social, la distancia física, el uso de mascarillas con el ocultamiento lamentable de nuestras expresiones faciales y la distorsión de nuestra voz, así como las pérdidas humanas, el teletrabajo y el impacto de la economía, han afectado nuestro equilibrio emocional, personal, familiar, social, produciendo muchos problemas de salud mental, ansiedad, depresión, síntomas de trauma, entre otros. Este contexto ha puesto la mirada en nosotros, los psiquiatras, y nos ha dado la responsabilidad no solo de atender los desequilibrios emocionales de nuestra sociedad, sino de hacer propuestas para llevar a nuestros compatriotas a ver la nueva convivencia social con la esperanza de cada día, con la satisfacción personal de esas experiencias pequeñas y grandes. Los momentos de pandemia nos convocan a dar de nosotros el mejor esfuerzo y así estamos. Desde 1986 todos sabemos que se celebra el Día de la Psiquiatría Peruana, en homenaje al natalicio de Hermilio Valdizán Medrano, reconocido galeno por sus estudios de psiquiatría y neurología, siendo considerado como padre de la psiquiatría peruana. Quiero hacer un saludo muy especial y afectuoso a todos los médicos psiquiatras del país, en especial a nuestros colegas psiquiatras que pertenecen a nuestra asociación. Exhortarlos también a seguir trabajando para poder atender a nuestra población, para tener ciudadanos dignos, íntegros y autónomos. Les deseo el día 20 de noviembre un feliz Día de la Psiquiatría. Gracias. Muchas gracias, doctora Rivera, por estas palabras. El conferencista de hoy, el psiquiatra, es médico asistente del Hospital Víctor Larco Herrera, es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana, autor de Breve Historia de los Tratamientos Biológicos en la Psiquiatría y de Loqueríos, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima. También es autor de diversos artículos sobre historia de la psiquiatría. Doctor Santiago Stucchi Portocarrero. Doctor Stucchi, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Sarabia. Y vamos a subir la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí se ve, sí se ve. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia.
vamos a hablar de historia de la asistencia psiquiátrica en el Perú. Para empezar, diré que hasta fines del siglo XIX no existía la psiquiatría como la entendemos ahora. Por lo tanto, si quisiéramos ser estrictos al hablar de la asistencia psiquiátrica, tendríamos que empezar a fines del siglo XIX. Sin embargo, para conocer los antecedentes de lo que ahora llamamos asistencia psiquiátrica, tendremos que retroceder hasta algunos siglos atrás. Esta foto es de Roberto Huarcaya, fue parte de una presentación que se hizo en el mismo Hospital Larco Herrera, La nave del olvido. Nos iremos hasta la época del virreinato, los inicios del virreinato, y tenemos acá un texto del emperador Carlos V, que en 1541, mediante real cédula, dijo: encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado provean que en todos los pueblos de españoles y indios, es textual, de sus provincias y jurisdicciones se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Entonces debemos entender que la historia de los hospitales en general comienza con el virreinato, con la idea de crear lugares donde se pueda ejercer, como dice acá, la caridad cristiana. Entonces no estamos pues bajo el concepto actual de la salud como un derecho, sino la salud como un ejercicio del cristianismo, de la caridad. Y los hospitales tenían claro la función de curar a los enfermos, pero además de darles cobijo para que pudieran morir dignamente, como diríamos ahora. Y es así como en nuestro país, en lo que ahora es nuestro país, perdón, en el Virreinato del Perú, para ser más exacto, en Lima, se fundaron varios hospitales. Vamos a hablar los que están relacionados con el tema, que son, en primer lugar, el Hospital Real de Santa Ana, que se fundó en 1548 y estaba destinado a los indios. Después, en 1552, se fundó el Hospital Real de San Andrés, que estaba destinado a los españoles varones, pobres, se entiende, porque la idea de un hospital era ayudar a la gente que no tenía un lugar donde recibir ayuda, donde recibir apoyo. Los españoles ricos, incluso los indios descendientes de los incas que tenían posibilidades de tener mayor atención, no iban a los hospitales. En 1559 se fundó el Hospital de la Caridad, que estaba destinado a las españolas mujeres, y en 1646 el Hospital San Bartolomé, que estaba destinado a las personas de raza negra. Entonces vemos que era una división étnica de los hospitales, concorde a las actitudes de aquel entonces. Probablemente desde un principio se destinó un área del Hospital de San Andrés a los locos, a las personas que habían perdido el juicio, como se decía en aquel entonces, ¿no? En este texto que corresponde a la visita de los oidores de la Real Audiencia de 1563, podemos leer lo siguiente: San Andrés prestaba ayuda a los locos y en otro patio del edificio fue construida casa para ellos con 9 aposentos y lugar para haciendas. Durante la visita realizada se menciona la existencia de 7 hombres que parecían estar locos. Entonces aquí ya queda constancia de que había un área para estas personas en el Hospital de San Andrés. Y eso deja también ver cómo desde aquel entonces se entendía que la locura debía recibir atención en un hospital, ¿no? Este es un libro del fray Iván Meléndez, se llama Tesoros Verdaderos de las Indias, y, permítanme, esto es del año 1682, y en una parte de este libro dice lo siguiente: 13 años después de la muerte del siervo de Dios, fray Juan Macías, cayó muy malo Juan de Villa
y se entendió que le habían hecho mal porque perdió totalmente el juicio y dio en furioso, tanto que no pudiendo tenerla en su casa, doña Agustina de Córdoba, que la había criado, le llevó a la loquería del Hospital de San Andrés para que allí le curasen. Entonces había ya el concepto de que la locura se debía curar, ¿no? Esto de alguna forma contradice la idea que se tiene de que en el virreinato la locura solamente tenía un concepto sobrenatural, ¿no? que se le atribuía a posesión diabólica. Eso era cierto en parte, pero no totalmente, ¿no? Como vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas. Entonces dice, duróle 7 meses la locura a Juan de Villa y no tenía remedio, antes iba siempre a más, con que era necesario tenerle en un cepo y atadas las manos porque hacía pedazos los vestidos. Entonces las medidas de coerción para las personas que habían perdido el juicio son bastante antiguas en realidad. Decíamos pues que el concepto de la locura como algo médico, como una enfermedad, ya existía en aquel entonces, pero compartía su lugar con las explicaciones místicas. Por ejemplo, en la Corónica Moralizada de la provincia del Perú del Orden de San Agustín, de Fray Antonio de la Calancha, de 1653, podemos leer lo siguiente. Suelen tener por verdaderas estas apariencias los enfermos de locura lupina, que los árabes llaman chatrap, y los latinos melancolía confirmada. Y estos tales, aún sin engaños del demonio, burlada la fantasía, piensan que son y se imaginan perros, leones, toros y otras bestias. Así se ha de examinar primero al que dice que mire estas figuras o se persuade a ellas si padece esta enfermedad melancólica o locura lupina, porque ni esto entra en la ciencia mágica ni tiene parte del demonio, sino la flaqueza del cerebro, el cerebro se entiende, o la dolencia y enfermedad de los humores. Entonces acá el autor claramente diferencia entre lo que es de origen diabólico o mágico y lo que es enfermedad del cerebro, ¿no? Estamos en el siglo XVII. Bueno, con la independencia, no vamos a entrar en detalles porque no es el tema, pero con la independencia, la guerra de independencia, que no fue un hecho puntual, sino fue toda una guerra que duró 10 años, 15 años en realidad, los hospitales pasaron a ser hospitales militares, principalmente. Todos los hospitales que hemos mencionado. Una vez establecida la República Peruana en reemplazo del Virreinato del Perú, se fundó en 1834 la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que se hizo cargo de los hospitales. Entonces, el concepto de caridad cristiana fue cediendo paso al de un beneficio público, ¿no? De ahí que la beneficencia pública se hiciera cargo de los hospitales en general. Y posteriormente, ya en el siglo XX, esto iba a convertirse en papel del Estado a través del Ministerio de Salud. Bueno, el hospital, la antigua división racial étnica no era consistente, al menos en teoría, con las nuevas ideas republicanas. Por lo tanto, los hospitales se dividieron de otra manera. Es así que el Hospital de San Andrés pasó a ser el Hospital de Varones, en tanto que el Hospital de la Caridad pasó a ser el Hospital de Mujeres. Y posteriormente, cuando desapareció el Hospital de la Caridad, ocupó su lugar el Hospital de Santa Ana. Y fue ahí que apareció la loquería de mujeres en el Hospital de Santa Ana, ¿no? La loquería de hombres ya existía en el Hospital de San Andrés. Vamos a ver algunas imágenes de estos hospitales. Acá tenemos la antigua Plaza de la Inquisición, la actual Plaza Bolívar. Esto es de principios del siglo XX, está todavía, o fines del siglo XIX. Está acá el monumento a Bolívar, que todavía existe, ¿no? La Plaza Bolívar, como decía. Esta Plaza de la Inquisición en realidad tuvo varios nombres, también en algún momento fue la Plaza de la Constitución, porque en alguno de estos edificios se llevó a cabo la primera asamblea legislativa, una vez proclamada la independencia. Al fondo vemos la antigua Iglesia de la Caridad
y en alguno de estos lugares quedaba el antiguo Hospital de la Caridad. En los primeros años del siglo XX, todo esto que está atrás del monumento a Bolívar fue derribado y se empezó a construir ahí el actual Palacio Legislativo, donde funciona el Congreso de la República, que ha dado mucho que hablar en estos días. Bueno, vemos acá lo que era el Hospital de Santa Ana, en la antigua Plaza de Santa Ana, que actualmente es la Plaza Italia. Este edificio del Hospital de Santa Ana ya no existe, ¿no? Fue completamente derribado en 1924 y las pacientes que estaban ahí pasaron al actual Hospital Arzobispo Loaiza, ¿no? Entonces el Hospital Arzobispo Loaiza, que fue fundado justamente en 1924, es de alguna forma el heredero del Hospital de Santa Ana, ¿no? Por eso es que por mucho tiempo el Hospital Loaiza era el hospital de mujeres. Acá al fondo vemos la iglesia de Santa Ana, que todavía existe, ¿no? Si uno se da un paseo por la Plaza Italia, se va a encontrar con esta iglesia, ¿no? Esta es otra toma de la antigua Plaza de Santa Ana, ¿no? Actual Plaza Italia, con el monumento a Raimondi, y ahí al fondo el Hospital de Santa Ana, cuando todavía existía. Esta es una imagen del interior del Hospital de Santa Ana. No se ve muy bien. Seguimos en la Plaza de Santa Ana, la actual Plaza Italia, repito. Acá al fondo vemos la iglesia de Santa Ana, lo repito. Y aquí vemos el primer local de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, ¿no? Adyacente al Hospital de San Andrés, ¿no? El Hospital de San Andrés todavía existe en una parte, queda en la cuadra 8 del Jirón Guayaga, que es este de acá actualmente. Esta parte fue cedida a la Facultad de Medicina, decía, y posteriormente se construyó acá el Palacio del Ministerio de Gobierno, que funcionó en la década de 1950, gobierno de Odría, y posteriormente también fue derribado y actualmente existe acá un colegio, si no me equivoco, es el Colegio Héroes del CENEPA, si no me equivoco. Bueno, esta es una fotografía del Hospital de San Andrés, del interior del Hospital de San Andrés. Bueno, ese debe haber sido el perro guardián. Esta es una foto que yo tomé hace 10 años cuando visité el Hospital de San Andrés, lo que queda del Hospital de San Andrés, que si bien sigue siendo bastante grande, es una mínima parte de lo que fue alguna vez, ¿no? Esta es otra parte del Hospital de San Andrés, de lo que queda actualmente, y esta es supuestamente el patio de los locos. Y es aquí donde funcionaba, si cabe el término, la loquería de San Andrés, ¿no? Es decir, es un patio nada más, no. Sería un completo anacronismo decir que era la sección psiquiátrica del hospital, no, para nada, ¿no? No había ni siquiera el concepto de psiquiatría, ni siquiera el alienismo, que es el antecesor de la psiquiatría. Era simplemente el área para los locos. Bueno, José Casimiro Ulloa ha sido considerado el primer alienista en el Perú, ¿no? Cuando hablamos de alienismo estamos hablando de una disciplina médica que estaba destinada al cuidado de los internos de los manicomios, ¿no? Es el antecesor, digamos, de la psiquiatría, aunque en algún momento los términos se utilizaron de manera indistinta, ¿no? La palabra psiquiatría fue acuñada en 1808 por Johann Christian Reil en lo que ahora es Alemania, pero recién alcanzó aceptación en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Sobre todo en la actual Alemania, pero posteriormente ya en el siglo XX se impuso del todo y el término alienismo fue completamente desplazado, así como otros términos. El término alienismo tenía más fuerza en Francia, en Estados Unidos se prefería el de medicina psicológica, y había otros términos como el de frenopatía, pero no tenía mucha extensión, ¿no? Al final, en el siglo XX, como decía, el término psiquiatría terminó de imponerse por completo y es el que se utiliza en la actualidad. Bueno, José Casimiro Ulloa, en 1859 empezó a cuestionar
bueno, desde antes en realidad, ya se cuestionaba las condiciones en las que se encontraban los internos de las loquerías, ¿no? Tanto las de San Andrés, varones, como las de Santa Ana, mujeres, ¿no? En este texto, por ejemplo, Casimiro Ulloa nos dice lo siguiente: la loquería de Santa Ana nos presenta, desde luego, un patio húmedo o cubierto de lodo, donde se ven aquí o allá montones de piedras, y en donde yacen sentadas, echadas o en cuclillas, las desgraciadas locas, que, cubiertas de harapos y con la expresión particular que da a su semblante su mal, se nos presentan como las brujas de Macbeth. La loquería de hombres cita en el hospital de San Andrés, sin estar en tan deplorables condiciones, deja sin embargo mucho que desear, porque los infelices amentes muden cuanto antes de alojamiento. Por un lado vemos acá pues cómo se denuncia la situación deplorable en la que se encontraban estas personas en estos ambientes. Esto por supuesto se sustenta en las ideas de Pinel, como vamos a ver adelante. Y por otro lado vemos los términos que se han utilizado a lo largo del tiempo para denominar a las personas que han perdido la razón, ¿no? Locos, amentes, como dice acá, dementes, orates, alienados, insanos, melancólicos, maníacos, etcétera, etcétera. Son términos, algunos de los cuales se usan todavía, ¿no? Con otro significado, como melancólico o maníaco. Algunos términos ya no existen, como amente, ya nadie diagnostica amencia actualmente. Otros términos persisten en el lenguaje coloquial, pero no en el especializado, el de loco, ¿no? Y etcétera. Y otros tampoco, alienado o insano, ya no se utilizan. Bueno, las denuncias de Ulloa y otros autores dieron lugar a que se planteara la construcción de un nuevo establecimiento, pero que fuera dedicado especialmente a los insanos, a los alienados, ¿no? Entonces, este lugar fue el Hospital Civil de la Misericordia, ¿no? Que se inauguró el 16 de diciembre de 1859, ¿no? Durante el gobierno de Ramón Castilla, justamente, en la antigua Quinta Cortés, ¿no? En el barrio del Cercado. La Quinta Cortés era un lugar que tenía bastante historia, venía desde el siglo XVI en realidad, en la época del virreinato, un lugar bastante antiguo, y ahí había funcionado el Colegio del Príncipe, que estaba destinado a los hijos de los curacas, ¿no? A los nobles del incanato. Este lugar de bastante raigambre histórica quedaba en el antiguo barrio del Cercado. Actualmente le decimos Cercado a todo el centro de Lima, pero ese no era el significado en aquella época, ¿no? En aquella época, lo que ahora llamamos centro de Lima era todo Lima, ¿no? O sea, hasta principios del siglo XX, Lima era solamente lo que ahora llamamos el centro de Lima, ¿no? Y aparte, lejos quedaba pues el Callao y balnearios, que eran Miraflores, Chorrillos, Barranco. Por eso, incluso yo recuerdo haber escuchado Lima, Callao y balnearios, ¿no? Ahora ya nadie dice eso porque Lima es un todo, ¿no? Pero en aquella época, el barrio del Cercado era una parte de Lima, un fragmento, vamos a ver ahora un mapa, ¿no? Que quedaba adyacente a la muralla, ¿no? A la antigua muralla de Lima. Este hospital formalmente se llamó Hospital Civil de la Misericordia, pero coloquialmente recibió muchas denominaciones, ¿no? Algunas más conocidas incluso que el verdadero nombre. El más conocido era el Manicomio del Cercado. El Manicomio del Cercado también se le llamó el Hospicio de Insanos, el Hospicio de Amentes, la Casa de Amentes, la Casa de Orates, la Nueva Loquería, etc. Valdivia Ponce, el historiador, el psiquiatra historiador Óscar Valdivia Ponce, llamó a este hecho la primera revolución psiquiátrica. Ahora, bajo la perspectiva actual, bajo la perspectiva historiográfica que se desarrolla a partir de la década de 1960, no es muy pertinente hablar de psiquiatría en esa época, ¿no? Por supuesto, bajo la historiografía antigua se podía extrapolar el concepto actual de psiquiatría hasta la época de los incas incluso. Pero en la actualidad decía,
se prefiere no extender el significado hacia tiempos en los cuales no existía formalmente la psiquiatría, por lo cual pienso que sería preferible hablar de la reforma alienista, ¿no? Puesto que en esta época el alienismo era la disciplina, como hemos mencionado, que estaba destinada al cuidado de los internos de las casas de locos o alienados. Esta es la noticia aparecida en el diario El Comercio el 16 de diciembre de 1859, donde dice: Lima, inauguración de la Casa de Amentes. Hoy ha tenido lugar la inauguración del magnífico establecimiento de caridad nacional edificado por la Sociedad de Beneficencia y destinado a la asistencia y curación de los locos de ambos sexos. Entonces había muchas expectativas en torno a este edificio, que fue en realidad el primer manicomio en el Perú, y por buen tiempo el único en todo el Perú. El primero establecimiento exclusivamente construido, bueno, no construido, pero adaptado para las personas que habían perdido la razón. En su reglamento provisional, aunque esto ya es de 1897, pero podemos leer lo siguiente. Artículo 54 corresponde a las hermanas, se refiere a las hermanas de la caridad. El tratamiento moral muchas veces se ha entendido solamente como la liberación de las cadenas. Y eso en parte es cierto, pero no lo es todo, ¿no? El tratamiento moral, empezando porque la palabra moral no era solamente lo que ahora entendemos como ético, sino que tenía un significado similar a lo que ahora llamaríamos psicológico. En otras palabras, el tratamiento moral pretendía la curación del enfermo mental a través de la actitud del médico, en este caso del alienista. Implicaba también la imposición de la autoridad médica, ¿no? Y esto hay que entenderlo en el contexto de una Francia revolucionaria que había exaltado la razón como la máxima capacidad humana, en reemplazo de la fe, que había sido la mayor cualidad hasta el siglo XVII. Por ahí, de ahí viene pues la denominación de Edad de la Razón o Siglo de las Luces que se le dio al siglo XVIII, ¿no? Entonces, también donde se forjó la Ilustración. Entonces, de alguna forma, la actitud del alienista, del médico, era de aquel que debía doblegar la voluntad insurrecta del loco, ¿no? Aquella persona que había perdido la razón, y mediante su actitud, mediante su autoridad, debía curarla. Para esto, aparte de la autoridad médica, era necesario un ambiente especial. Y ese ambiente especial iba a ser justamente el manicomio o la casa de locos. Entonces, la casa de locos, el manicomio o frenocomio, como también se le llamó, el asilo, debía tener características especiales. Toda la arquitectura, la disposición de los ambientes, el lugar donde se construía, etcétera, debía estar destinado a buscar la curación de la persona. Esta es de alguna forma el nacimiento no solo del alienismo y la psiquiatría, sino también del hospital mental. Y esto lo dijo el mismo Pinel, ¿no? En su tratado médico-filosófico sobre la alienación mental o la manía, Pinel nos dice lo siguiente: una de las ventajas más apreciadas de un hospital bien ordenado es el de imprimir vivamente sobre los alienados, si es que son susceptibles, la convicción de que están sometidos a una fuerza superior, destinada a dominarlos y a contrariar sus voluntades y sus caprichos. Entonces no era solamente liberar al loco, no, al contrario, era dominarlo, era dominar esa voluntad insurrecta en un ambiente propicio. Bueno, este primer manicomio
el manicomio del Cercado, abrió sus puertas en 1859, ¿no? Y comenzó a albergar a todas las personas que habían perdido la razón, no solo de Lima, sino de todo el Perú, ¿no? Porque los alienistas estaban convencidos de que para curar a las personas insanas, había que recluirlas en el manicomio. Y esto iba a llevar a un hacinamiento posteriormente. Este es un grabado de la época en el cual podemos ver la entrada con estas dos placas que, como vamos a ver luego, se conservan todavía en el Museo del Hospital Arco Herrera. Esta es una foto del antiguo manicomio del Cercado, en la antigua avenida Huaylas, que después pasó a llamarse avenida Los Incas y actualmente se llama avenida Sebastián Lorente. Esa es una vista del interior, que es la sala de las cujas, ¿no? Que eran estas pequeñas jaulitas donde metían a los furiosos. Una de ellas se conserva todavía en el Museo del Hospital Arco Herrera. Estas jaulas o cujas, justamente. Bueno, esta es una albergando a un paciente, aunque creo que este en realidad no es el manicomio del Cercado, sino ya el Hospital Arco Herrera. Pero bueno, vale la imagen anterior. Otra foto del interior del antiguo manicomio. Un plano, ¿no? Este es el área, una de las áreas, el área destinada a las mujeres y el área destinada a los varones, ¿no? Actualmente funcionan acá, el local todavía existe, actualmente funciona acá, por un lado, el Colegio Alipio Ponce y por otro, el Colegio Tupac Amaru. Estas son las dos placas que les mencionaba, que estaban en el frontis del hospital, ¿no? Hospital Civil de la Misericordia, destinado a la asistencia y curación de los amentes de ambos sexos, y acá el año de la fundación, ¿no? Siendo presidente el mariscal Ramón Castilla. Bueno, este es un mapa de la zona, ¿no? Actualmente decía, esta es la avenida Sebastián Lorente, ¿no? Por un lado está el colegio Alipio Ponce y por otro el colegio Tupac Amaru, ¿no? Acá queda la plaza del Cercado, acá está la dirección de vehículos robados, ¿no? Antiguamente lo que ahora es la avenida Rivera-Dávalos, esta era la muralla, ¿no? El hospital de la Misericordia funcionó entre los años 1859 y 1918. Esta es una foto que tomé a principios del año del colegio Alipio Ponce, ¿no? Que funciona en la actualidad. Como pueden ver, la arquitectura es bastante similar a la actual, ¿no? No ha cambiado mucho. Las rejas son las mismas, ¿no? Aparentemente. Una foto del interior del colegio, ¿no? Donde funcionaba antes el manicomio del Cercado. Bueno, en el Museo del Hospital Arco Herrera todavía se conserva una de las cujas, ¿no? Como pueden ver acá. Y algunas de las cadenas y grilletes que se utilizaban, a pesar del énfasis puesto en el buen trato, no pasó mucho tiempo para que se volvieran a utilizar estos métodos. Manuel Antonio Muñiz fue el discípulo de José Casimiro Ulloa y se le considera el segundo alienista en el Perú, ¿no? Él escribió entre 1885 y 1886 un artículo dedicado al manicomio de Lima, ¿no? En el cual hace una crítica bastante dura de este establecimiento. De este artículo vamos a ver algunos extractos. Por ejemplo, dice: fundar un manicomio es una obra muy difícil, muy laboriosa, muy delicada, y todas estas circunstancias le faltaron al de Lima en su fundación. Quizá hubo demasiado talento para convertir un convento en una casa de locos. O se tiene un buen manicomio o no se da tal nombre a un edificio, a un local que no lo merece. Ser o no ser. Creemos que nunca se debe llenar el expediente y nuestro establecimiento para asistir a los insanos, ni por su construcción ni por su distribución tiene las condiciones que requieren los asilos en los que la ciencia y la humanidad cuidan y atienden a los desgraciados cuyo cerebro no está sano. Entonces, es importante resaltar acá cómo el término manicomio, que posteriormente se convirtió en algo despectivo y actualmente nadie lo reivindica para un establecimiento de salud mental, en algún momento fue elogioso y era el ideal más bien
del alienismo y la naciente psiquiatría, ¿no? Había que ser un buen manicomio. Las críticas de Muñiz y otros, no fue el único, contra el manicomio del Cercado, llevaron a que el gobierno hiciera un concurso para construir un nuevo establecimiento mental, ¿no? Entonces, en este concurso salió ganador justamente Manuel Antonio Muñiz. Y él hizo un estudio bastante extenso, muy minucioso sobre cómo debía ser el futuro manicomio. Y este es el documento, se denomina Asistencia Pública de los Enajenados, concurso para la construcción de un manicomio. Este libro es de 1897, él salió ganador, como digo, pero justo ese mismo año falleció Muñiz a la temprana edad de 36 años y no llegó a ver el producto de su planteamiento. De acá podemos leer lo siguiente, dice: la insanidad, fruto directo de la civilización, es una enfermedad curable y el adelanto de un pueblo, su grado de cultura, no solo se aprecia estudiando sus instituciones públicas de asistencia, sino que está en razón directa de la atención y cuidado que presta a los insanos, mejorando sus manicomios, lugares de horror para el vulgo, de criminal curiosidad a veces, y en donde el más infortunado de los desheredados encuentra no solo defensa contra los peligros que le rodean, sino también las mayores probabilidades para su curación. Entonces, el manicomio era un ideal, era el lugar para que la persona encontrara la curación. Y más abajo dice: los hospitales para locos son, en estos casos, un consuelo y una esperanza. Muñiz sigue diciendo: por hoy es pues indispensable el asilamiento del enfermo enajenado. Este aislamiento o secuestración en los asilos o no es sin duda el más competente factor de curabilidad. Entonces, cuando la secuestración es en los primeros 3 meses, la proporción desciende a 40%, etc. Entonces, él plantea, como antes había hecho Ulloa y todos los alienistas de su época, que el enfermo mental debía ser secuestrado, palabra textual, debía ser aislado y recluido en el manicomio. Entonces, estos ímpetus de los alienistas llevaron pues a que el único manicomio del Perú se saturara, se sobrepoblara y en un momento ya no pudiera cumplir con la misión para la cual había sido construido. Esta idea, por supuesto, venía también de otros lugares. Por ejemplo, Guislain, en Francia, en su libro Las lesiones orales de las frenopatías, de 1852, decía lo siguiente: toda casa de alienados debe ser a la vez un hospital destinado al tratamiento de los alienados, un refugio para los alienados incurables, una casa de educación moral y psíquica, ¿no? y física, una escuela primaria, artística, científica, religiosa, un establecimiento industrial, hortícola, agrícola y un lugar de aislamiento, de seguridad y de preservación. Todas esas eran las expectativas en las casas de locos. Bueno, entonces finalmente el proyecto se empezó a realizar en el año 1900. En 1900 empezó la construcción del nuevo manicomio en Magdalena. Magdalena ahora es parte integral de la ciudad de Lima, en aquella época estaba en las afueras, ¿no? La construcción se empezó en el año 1900, pero recién se terminó en el año 1918. No vamos a entrar en detalles de todos los vaivenes que tuvo esta construcción por cuestiones de tiempo, pero diremos que en ese año fue que se inauguró el Asilo Colonia de la Magdalena, que fue su primer nombre, ¿no? Entre 1919 y 1920 se dio la importante donación de don Víctor Larco Herrera, que era un filántropo que había sido alcalde de Trujillo, ¿no? y que fue luego inspector del nuevo hospital. Valdivia Ponce nuevamente llamó a esto la segunda revolución psiquiátrica. Entonces, en consonancia con lo que dijimos antes, hemos preferido la denominación que le dio Caravedo Prado que simplemente la reforma psiquiátrica, considerando que la anterior fue la reforma alienista para nuestro parecer. Bueno, esta placa está en la entrada del edificio administrativo del Hospital Larco Herrera y acá se puede ver las distintas donaciones que se hicieron al hospital. La más importante de Víctor Larco Herrera.
Es importante tener en cuenta que en esta memoria de la Sociedad de Beneficencia Pública del año 1901, bueno, dice pues para la construcción de este hospital, varios fondos donaron sus terrenos para su construcción. Acá están los detalles, no vamos a leerlos, pero sí quiero poner énfasis en esta frase. Dice: téngase presente que el propósito claramente concretado por el señor Olabegoya al donar los terrenos de Mata Lechuza, según reza en la minuta mandada elevar a escritura pública, es que la cesión la hace exclusivamente a la beneficencia de Lima y que no podrá dedicarse fracción alguna a cosa distinta del mencionado edificio. Ojo, entonces cuando se hizo la donación se hizo para que se construyera exclusivamente el hospital mental, ¿no? No para otra, no con otro propósito. Bueno, la prensa del 1 de enero de 1918 describió la traslación de los locos por las calles de Lima, ¿no? Del Cercado a la Magdalena, y lo consideró pues un extraño espectáculo. Esta es una foto del recién inaugurado, bueno, esta foto es de 1920, a los 2 años de la inauguración del asilo colonia de la Magdalena. Vemos acá el edificio de la administración con una torre que ya no existe, se cayó en algún momento. Este viene a ser el pabellón 2, y acá esto vendría a ser pues el actual edificio de consulta externa. Esta es inicialmente fue la casa del médico residente, que no es lo mismo que el residente actual, que es el médico en formación. No se entendía médico residente como el que vivía ahí en el hospital. Hasta hace unos meses funcionaba acá la oficina de personal. Este es el pabellón de hidroterapia, ¿no? La hidroterapia, uno de los métodos terapéuticos que se utilizaron hasta mediados del siglo XX, ¿no? Acá se puede leer hidroterapia, y hasta ahora, justo en la mañana pasaba por ahí, actualmente funciona ahí el Subcafae en el hospital, y todavía se puede leer, queda una huella de la palabra hidroterapia, ¿no? Esta es una construcción de la clinoterapia. No hay que entender la clinoterapia no con el sentido que se le da actualmente de un cuarto de aislamiento, sino la clinoterapia era el descanso en cama. Clino es cama, así de simple. Este es un antiguo teatro, no sé en qué parte quedaría, la verdad no podría decirlo. Una sala de billar, la lavandería donde trabajaban las mismas pacientes, la imprenta, la panadería y las labores agrícolas, ¿no? Las labores agrícolas y de ganadería ocuparon un lugar muy importante, y de hecho el hospital era mucho más grande, ¿no? Acá vemos los límites actuales en rojo, acá está la Avenida del Ejército, y los límites hasta 1940, que llegaban hasta lo que ahora es la Avenida Javier Prado Oeste. Entonces, el hospital era más o menos un 50% más grande de lo que es ahora, porque había un área muy grande para, decía, las labores de agricultura y de ganadería. ¿Y esto por qué? Porque así como la inspiración para la construcción del manicomio El Cercado fue el tratamiento moral, de alguna forma la inspiración para la construcción del asilo colonia fue la curación por el trabajo. En esta memoria del año 1932 podemos leer que el trabajo no solo es agente terapéutico de primera importancia que acelera la curación, sino también fuente inagotable de recursos que contribuyen parte al sostenimiento de los hospitales psiquiátricos. La inactividad conduce a la demencia, porque las fuerzas que no se utilizan disminuyen o desaparecen, de manera que es indispensable someter a los enfermos a alguna actividad. Esto lo escribió Baltasar Carabedo, que fue director del hospital por varias décadas. Entonces había la idea de que el enfermo mental se iba a curar mediante el trabajo. Esto también aparece en este artículo de Zabaleta, titulado La alegre aldea de las almas ausentes, ¿no? Dice: al contacto del nuevo ambiente, los locos se han transformado. Ya no existen aquí, en estas praderas rientes y en estos edificios esbeltos, y claro, los pobres enfermos melancólicos y sombríos del Cercado. Ah, no, ya no hay locos en el asilo colonia, ¿no? Entonces,
Yo, dice uno de los internos, no soy enfermo, soy empleado. Los enfermos se quedaron allá, en la otra casa, donde daban baños de chaqueta y encerraban en la jaula. Aquí todos somos empleados. El reglamento interno del asilo colonia, esto es de 1919, también ponía énfasis en el buen trato y decía: corresponde a las hermanas en cada servicio procurar con el mayor empeño que los enfermos estén constantemente limpios y sean tratados con afecto sin obligarlos a prácticas religiosas que ellos no acepten. Dice: emplear siempre la persuasión y la dulzura sin injuriar ni maltratar a los enfermos y velar por el cumplimiento del reglamento. Los enfermeros ni sus jefes emplearán jamás medios de contención alguna y solo podrán recurrir al aislamiento de un modo excepcional. Bueno, el cuerpo médico, el primer cuerpo médico del hospital no era muy grande, eran solamente 5 médicos. Acá vemos a Valdizán, Carabedo, Mayorga, Pardo Figueroa y Lorente, y al centro el inspector Víctor Larco Herrera. Este cuerpo médico se iba a enfrentar con un tropiezo inusitado. En esta obra de Hermilio Valdizán, dedicada justamente a Víctor Larco Herrera, que fue impresa póstumamente en 1934, nos cuenta lo siguiente. Dice: la traslación de los enfermos del ignominioso manicomio del Cercado al asilo Colonia y Magdalena no había constituido, como debió ser en realidad, el inicio de una nueva era en la asistencia de alienados. Las hermanas de caridad no solo no iniciaron este movimiento de reforma de los métodos, sino que se manifestaron reacias a aceptarlos, constituyendo uno de los obstáculos más serios que ha debido salvarse para conducir la asistencia de alienados del periodo bárbaro en que se encontraba al periodo humano, iniciado hace más de un siglo en otros países cultos. En este asilo de construcción moderna y de modernas orientaciones de asistencia, las hermanas de caridad mantuvieron toda la crueldad inconcebible de los métodos de violencia y de castigo. Entonces, hay una crítica muy dura a la actuación de las hermanas de caridad. Y esto hay que entenderlo, pues, como un choque inevitable entre la postura de las hermanas, que representaban de algún modo todavía la antigua idea de la caridad cristiana, y los nuevos ímpetus de la naciente psiquiatría, que enarbolaba pues la bandera de la medicina científica, la medicina positivista, ¿no? En otras palabras, el poder por el conocimiento. Entonces había una confrontación de poderes acá entre la medicina y la religión. Y esto dio lugar pues a que las hermanas de la caridad finalmente salieran en 1919, o sea, al año de haberse fundado el hospital, ¿no? Y fuera proclamado como director médico Hermilio Valdizán, y empezaran las hermanas de la caridad fueron reemplazadas por enfermeras, como los conocemos ahora, y justamente funcionó en el hospital la primera escuela de enfermería psiquiátrica. Esta idea del poder médico ya venía de antes, ¿no? En el año de 1887, Ulloa había dicho que indudablemente las sagradas funciones del médico en protección misma de los enfermos y del orden social. O sea, al médico se le encargaba una misión bastante amplia de control del orden social, no solo de los enfermos. Entonces, esto fue reivindicado pues, por los primeros psiquiatras, con Valdizán a la cabeza, que reclamaban la dirección del hospital, ¿no? El control del hospital psiquiátrico. Y la idea de que esta fue la segunda revolución psiquiátrica, como dice Valdivia Ponce, o la reforma psiquiátrica, como dice Carabedo Prado, no se basa únicamente en la fundación del asilo Colonia, sino en otros hechos que sucedieron casi concomitantemente. El mismo año de la fundación del hospital apareció la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, ¿no? En julio de 1918, la primera revista de esta especialidad. Y a los pocos años empezó el movimiento de higiene mental, ¿no? Esta es una cartilla de higiene mental escrita justamente por Herminio Valdizán y Honorio Delgado, Defiéndase de la locura.
La higiene mental planteaba la profilaxis de la locura y mejorar las condiciones de los internados en los hospitales mentales. Posteriormente, el concepto de higiene mental va a ceder su paso al de salud mental a mediados del siglo XX, como vamos a ver luego. En 1921, en enero para ser más exactos, el hospital cambió de nombre, ¿no? De Asilo Colonia a Asilo Víctor Larco Herrera, ¿no? En homenaje al inspector. Y en 1930, en diciembre, cambió su nombre por Hospital Víctor Larco Herrera, como puede verse en este boletín de la Sociedad de Beneficencia Pública. Lamentablemente, el Hospital Larco Herrera repitió la historia de su antecesor en cuanto al hacinamiento, a la sobrepoblación. Y esto lo denunciaron varios médicos de la época, varios psiquiatras, ¿no? No vamos a entrar en detalles. De una población de 606 internos en 1918, pasó a 1071 en 1930 y a 1591 en 1948, ¿no? Seguía siendo, hasta la década de 1960, el único hospital mental de todo Lima y de todo el Perú. Tarazona, un autor de un libro sobre el hospital, dice: a comienzos de la década de 1960, el hospital se encontraba virtualmente abandonado, con prácticamente un único médico por pabellón y en una crisis profunda. Esto lo quiso explicar Valega en 1940, diciendo: ¿a qué se debe este crecimiento del número de enfermos mentales en nuestro hospital? Dice: en primer lugar, la acumulación, ¿no? Cada año deja un remanente de incurables o crónicos que tienen que permanecer en el hospital. En segundo lugar, las facilidades actuales para el viaje a Lima. En tercer lugar, el progreso de la cultura popular. Se considera ya al enfermo mental digno de asistencia, lo que antes no ocurría. Bueno, esta situación crítica se trató de solucionar en 1966, cuando la administración pasó de la beneficencia pública a el Ministerio de Salud Pública, ¿no? El actual Ministerio de Salud, que había sido fundado décadas atrás, y esto se planteó que durara 30 años, o sea, teóricamente ya habría terminado en 1996, y esto es objeto de todo un tema que se ha debatido muchas veces y que no vamos a entrar en detalles. Dice Tarazona: sin embargo, la administración del Ministerio de Salud significó un respiro, y de hecho hubieron muchas mejoras en la década de los 60s y 70s, pero a fines de 1985 no se lograban cubrir ni siquiera las necesidades básicas de alimentación y vestido de los pacientes, y había tan solo 26 psiquiatras para atender a 1.200 enfermos mentales. En la década de los 80, la crisis recrudeció. Bueno, paralelamente se empezaron a abrir otros establecimientos psiquiátricos, ¿no? El primero fue la Clínica Villa Margarita en Bellavista en 1919. Posteriormente se abrieron consultorios de psiquiatría y neuropsiquiatría en otros hospitales, como el Hospital del Niño, el Hospital Obrero, el Hospital de Policía, el Hospital Loaiza. En 1950 la Clínica Santa Clara. Y en 1957 el servicio de psiquiatría en el Hospital Regional de Tacna, que fue el primero fuera de Lima, recién en 1957. En 1940, en la década de 1940, se empezó a construir el hospital, un hospital en el fondo asesor, ¿no?, que debía tener a los pacientes crónicos del Hospital Larco Herrera. Esto se detuvo y recién en 1961 se inauguró como hospital asesor, que cambió su nombre en 1964 como Hospital Hermilio Valdizán, que existe hasta ahora. En 1980 se inauguró el Centro de Salud Mental Comunitaria San Juan Bosco con una donación de Japón por los 80 años de la migración japonesa en el Perú, pero en 1982 se inauguraría como Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Entonces ya empezó, pues, bueno, desde acá en realidad, a descentralizarse la atención de psiquiatría, ¿no?
ya no era solamente el Hospital Larco Herrera, sino que habían otros establecimientos. No vamos a entrar en detalles por cuestión de tiempo. Sin embargo, eso no solucionó por completo los problemas en los que se encontraban los pacientes mentales, ¿no? Hubieron varias supervisiones, vamos a mencionar solo una de ellas, que fue la llevada a cabo en el año 2005 por la Defensoría del Pueblo, y de aquí mencionaremos algunos puntos de los muchos que se elaboraron en este informe. Decía, 3 de los 6 hospitales supervisados tienen instalaciones bastante deficientes, ¿no? En estos establecimientos, las condiciones de higiene, principalmente en algunos baños de habitaciones, son pésimas, ¿no? Respecto al tratamiento farmacológico, existe una tendencia positiva a prescribir combinaciones de pocos medicamentos. Sin embargo, en los pabellones de rehabilitación del Hospital Larco Herrera, la tendencia es a combinar múltiples medicamentos, incluyendo más de un antipsicótico. Estos medicamentos son empleados en altas dosis y mantenidos sin modificar por periodos muy prolongados. Los procedimientos de contención mecánica, sujeción y aislamiento tienen una función esencialmente terapéutica. Sin embargo, en 3 de los 8 establecimientos supervisados, el Instituto Delgado Noguchi, el Hospital Larco Herrera y el CREMI, se encontraron casos en que dichas medidas fueron empleadas como forma de castigo. Y esto estamos hablando a principios del siglo XXI. Y bueno, las fotos son bastante elocuentes, ¿no? Esta es una foto del CREMI, ¿no? El Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos, de una persona que permanecía todo el tiempo recluido en una celda, ¿no? Hay otras fotos bastante dramáticas sobre la condición de estas personas. El CREMI finalmente fue cerrado en el año 2012. Bueno, entonces vemos cómo cada cierto tiempo hay buenas intenciones al crear establecimientos de salud, como fue inicialmente las loquerías, luego el manicomio El Cercado, el asilo Colonia La Magdalena, el Hospital Balizán, el Instituto Noguchi, pero sin embargo, cada cierto tiempo también debemos constatar que las condiciones de las personas internadas no son las ideales, ¿no? Bueno, ya para terminar, no podemos dejar de mencionar el proceso actual que se está llevando, actual desde hace algunos años, que se ha denominado la reforma de la salud mental y que podemos engarzarlo de alguna forma con las antiguas reformas, ¿no? Lo que hemos llamado la reforma alienista, la reforma psiquiátrica y ahora la reforma de salud mental, que busca la creación de centros de salud mental comunitaria, ¿no? Y que se ha visto complementada en los últimos 2 años, en el 2019 con la Ley de Salud Mental y en marzo de este año con el reglamento de la Ley de Salud Mental, ¿no? La idea, en resumen, es la descentralización de la atención psiquiátrica y que el modelo de atención comunitaria reemplace progresivamente al modelo centrado en la atención especializada. También hay que rescatar acá que se prohíbe el uso de cualquier medida restrictiva en todos los servicios de salud, así como el uso de cualquier medida que vulnere los derechos, tales como intervenciones sin el consentimiento, el uso de cuartos de aislamiento, el impedimento de libre tránsito, entre otras cosas. Bueno, este es un proceso que está todavía en ciernes, no es el tema principal de esta presentación, no voy a entrar en detalles, es un tema bastante amplio, pero de todas maneras tenía que ser mencionado. Entonces, para terminar ya, diré pues que aparte de lo que ya he mencionado, la idea del hospital mental, del manicomio, que actualmente se considera como algo negativo y se utiliza como un término hasta despectivo, tuvo su lugar en algún momento histórico. No podemos decir que siempre fue algo malo, definitivamente no, en algún momento fue el ideal del alienismo y la naciente psiquiatría para la ayuda, la curación al enfermo mental. Bueno, les agradezco por su audiencia, eso es todo lo que tenía que presentar. Gracias.
Muchas gracias, doctor Stucky, por su ponencia. Nos ha presentado datos muy interesantes sobre la historia y la asistencia psiquiátrica en el Perú. No sé si nos permite que le hagan algunas preguntas. Por supuesto. Gracias. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, si puede levantar su mano virtualmente. Jeff, si puedes abrir tu micro, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctor Stucky, Buenas buenas noches. Doctor Huarcaya, ¿Me muchas escucha? ¿Qué gracias tal? por tu presencia. Diga. Gracias, doctor. Gracias también por su presentación. Quisiera hacerle una consulta. Sabemos que muchas reformas, muchos de estos procesos que se dan a través de la historia, y como usted muy bien nos ha señalado, no obedecen solamente a cuestiones científicas. Usted ha detallado muy bien lo que pasó al inicio del alienismo, al inicio de la psiquiatría, con esta ola de la revolución, y lo que pasó también en los inicios de la psiquiatría del Perú. Mi pregunta es, ¿qué procesos subyacentes, más allá de la capa científica, considera usted que han influido en este cambio de paradigma de la psiquiatría a inicio del siglo XX, en estas revoluciones que usted mencionó y en la revolución que vivimos actualmente? Yo considero que la gran deficiencia que hay en nuestro país obedece a un orden más allá de lo científico, y es que vivimos en un país fracturado, pluricultural, multicultural, como ustedes quisieran llamarle, y eso dificulta bastante la atención a este tipo de personas, en los que muchas veces la psiquiatría puede ser utilizada, como usted bien menciona, como una figura de poder y de someter a estos grupos étnicos minoritarios. No lo sé, eso es algo que se me acaba de ocurrir ahorita, pero quisiera conocer sus apreciaciones. Gracias por su ponencia. Muchas gracias, doctor Huarcaya. Muy interesante su comentario y pregunta. Definitivamente, cuando hablamos de reformas, cuando hablamos de cambios en los conceptos de la medicina en general y la psiquiatría en particular, no podemos aislarnos del contexto histórico, político, social e incluso económico. La primera reforma, la reforma alienista, hay que situarla en el contexto de una república peruana que se encontraba en medio de un auge por el guano y el salitre, probablemente, ¿no? No hay que olvidar que el tratamiento moral se instauró en Europa entre finales del siglo XIX y entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Hubiera sido imposible que en esa época se diera ese proceso acá, que estábamos a fines del virreinato y por empezar una guerra de independencia. Entonces, pasó medio siglo para que recién esas ideas se pudieran imponer acá. Y fue justamente por ese contexto favorable, decía, una república que se vio favorecida súbitamente por las ganancias del guano y el salitre y que quiso modernizarse, un Estado que empezó a plantear la modernización. Y como parte de esa modernización teníamos pues que establecer, iniciar la edificación de todos aquellos establecimientos propios de un país civilizado, entre ellos el manicomio. Por eso es que probablemente se dio ímpetu a la creación del primer manicomio, porque no era nueva las denuncias contra las loquerías, eso ya venía desde principios del siglo XIX, pero fue recién a mediados que se hizo caso a José Casimiro Ulloa y se pudo construir el primer manicomio. La segunda, que viene a ser podríamos decir, la revolución, la reforma psiquiátrica que dio paso a la construcción del asilo colonia, también se dio pues en un contexto favorable, ¿no? Una república aristocrática que poco antes había salido de la guerra con Chile y que también planteaba la modernización, ¿no? Entonces también es un contexto favorable para las reformas, ¿no? Ahora, si queremos ir a lo actual, ya es un poco más difícil porque ya ver lo actual es más complejo porque hay mucha subjetividad en torno. De todas maneras, debemos decir algunas cosas. El desprestigio del manicomio, del hospital psiquiátrico, no es una novedad, eso ya viene de hace tiempo. Habíamos mencionado el movimiento de higiene mental,
que empezó en los Estados Unidos, en Europa, a principios del siglo XX, y que planteaba no la destrucción del manicomio, pero sí un cambio radical en las condiciones en las que se encontraban los internos, ¿no? Es a mediados del siglo XX cuando se empieza a cuestionar ya la existencia misma del hospital mental. Y esto a raíz de la obra de autores como Goffman, ¿no?, que escribió su obra Asilos y planteó la existencia de las instituciones totales, y luego vendrían otros autores ya posteriormente en la década de los 60 como Foucault, y posterior, que habló del poder psiquiátrico, y posteriormente ya los movimientos antipsiquiátricos, ¿no? Todo aquello, por un lado, cuestionó el poder del psiquiatra dentro de ese pequeño mundo que era el manicomio, pero también desde las políticas de Estado neoliberales posteriormente, también se empezó a cuestionar al manicomio como una institución demasiado costosa y que implicaba una participación excesiva del Estado. Entonces, todo eso fue minando la existencia, o sea, cuestiones sociales y cuestiones económicas fueron minando la idea del manicomio como el centro de la atención psiquiátrica, ¿no? Entonces, exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor, que no podemos hablar solo del avance arrollador de la ciencia y de los derechos humanos, sino de cuestiones que tienen que ver con un contexto apropiado. Espero haber respondido, aunque sea en parte, su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Si alguien tuviera alguna otra pregunta. Sí, buenas, doctor Stucky, muchas gracias por la presentación. Aunque acabo de mencionar que la perspectiva para evaluar lo actual es difícil, también es cierto que cuando uno revisa la historia puede anticipar algunas cosas que pueden volver a repetirse, ¿no? En esta tercera reforma, que ya no es alienista, que ya no es psiquiátrica, sino de salud mental, ¿qué errores cree que se pueden estar cometiendo viendo la historia como para poder facilitar este proceso? Gracias. Gracias por su pregunta, doctor Vega. Sí, bueno, debo poner énfasis en que es bastante difícil, pero eso no quita que podamos especular efectivamente basándonos en las experiencias previas. Lamentablemente las reformas anteriores tuvieron un momento de plenitud, pero cayeron lamentablemente en el olvido cuando los más entusiastas, los que proponían estas reformas se fueron y el contexto ya no fue favorable, ¿no? Que puede pasar ahora, desgraciadamente puede pasar, ¿no? No podemos tampoco taparnos los ojos con un optimismo ciego y creer que todo va a ser positivo si es que uno no mantiene una continuidad en lo que se está haciendo. Ahora, ¿qué podría pasar? Podría pasar, por ejemplo, que los centros de salud mental comunitaria se conviertan simplemente en pequeños hospitalitos y no cumplan con su rol integrador de la comunidad. Esa es algo que podría pasar y que de hecho, ya no lo mencioné por cuestión de tiempo, un informe de la Defensoría del año 2018 así lo contempló, ¿no? Decía que había ese riesgo en los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Otro riesgo podría ser de repente que no haya una convocatoria clara de todos los participantes, de todos aquellos que puedan participar en la reforma, y haya grupos que por sentirse excluidos o porque no entienden bien lo que se está dando, podrían terminar boicoteando todo el proceso. En fin, no podemos saber con precisión, pero sí, pues hay riesgos en todo proceso de reforma, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a todos por su participación. Doctor Stucky, no sé si tiene algunas últimas palabras para cerrar la presentación de hoy. Solamente agradecerles por la invitación y tener en cuenta que los aspectos históricos pueden ayudar, como ya han dicho algunos de los participantes, a comprender el momento actual, que al fin y al cabo la actualidad es parte también de la historia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación y buenas noches.